el maravilloso poder de Dios llene sus vidas con gracia, con el amor, el poder y las maravillas que tiene Dios para todos sus hijos, hoy y siempre. Que todo en casa, en familia, esté bajo la dirección maravillosa del Dios Altísimo. Hoy, siendo ya las 5:30, 5:31 de la mañana, deseamos bendecir el nombre de nuestro Dios, pero también pedir, rogar, buscar la bendición del Dios Altísimo para con todos sus hijos, para con todos aquellos que aman, con todos aquellos que buscan el favor de Dios. Y justamente el tema de hoy es eso, el favor de Dios. ¿Cuántos quisiéramos tener el favor de Dios activo completamente en nuestra vida? Que el favor de Dios esté con nuestros hijos, esté con nuestras familias, esté con todos los que conocemos. Ese sería nuestro deseo. Pero ¿qué es el favor de Dios? En Proverbios capítulo 12, versículo 2, encontramos un texto que dice lo siguiente: el bueno alcanzará el favor de Jehová, alcanzará el favor de Dios, pero él condenará al hombre de malos pensamientos. Empezamos o somos buenos cuando empezamos en nuestra mente. ¿Qué estamos pensando? Allí empezamos el proceso de la bondad, o de la benevolencia, o el de ser buenos. Entonces, dice que el bueno, el hombre bueno, la mujer buena, alcanzará el favor de Jehová, obtendrá, se hacerá acreedor al favor de Dios. Entonces, cuando tú dices tienes el favor de alguien, el favor de una persona, es que tienes su confianza, tienes su apoyo, ¿ya? Tienes todo lo que esa persona, los recursos que ella tiene a tu disposición. Entonces, obtener el favor de Dios es tener los recursos, el apoyo y todo lo que Dios tiene a tu disposición. Pero ¿cómo llegamos a eso? Cambiando nuestros pensamientos, transformando nuestros pensamientos en algo mejor. ¿Qué estamos pensando? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Cuando nuestra mente no está trabajando, ¿en qué piensa? ¿A qué le estamos dando rienda suelta? ¿Pensamos cosas buenas? ¿Pensamos cosas malas? ¿Pensamos en qué haremos el día de mañana? ¿Pensamos que mañana será un día productivo? ¿Será un día malo? ¿Maquinaremos mal? ¿Maquinaremos bien? ¿Qué está sucediendo en nuestra mente? ¿Qué está sucediendo en lo profundo de nuestro ser? ¿Qué hay realmente dentro de nosotros? Muchos ni siquiera conocen lo que hay dentro de ellos realmente. Algunos desconocen lo que verdaderamente sienten, aunque lo sienten. Y es por eso que tenemos la necesidad de examinar nuestros pensamientos, examinar la información que estamos manejando al interior de nuestro ser. Porque tal vez las personas que están a nuestro alrededor no se dan cuenta de ello, pero Dios sí. Y a veces nos esforzamos mucho por conseguir el favor de una persona, el favor de un político, el favor de un empresario, el favor de alguien que está en prominencia o alguien que tiene autoridad. Conseguir el favor del presidente, un ejemplo, conseguir el favor de alguien que tiene mucha influencia. Entonces hacemos mucho, nos esforzamos al máximo. Algunos hasta nos volvemos un lamebotas con tal de conseguir el favor de esa persona. Pero estamos haciendo lo mismo también con Dios. Nos quedamos como no lo vemos, no podemos hacerlo.
pero esforzarnos por Dios, hacer algo por Dios, hacer algo que nazca de nosotros mismos. Eso va a lograr que el favor de Dios esté con nosotros. Entonces, ¿cómo empezamos? Renovando el espíritu de nuestra mente. Que Dios también haga parte importante o principal de nuestros pensamientos, de nuestro pensar, de nuestro divagar en el pensamiento. ¿Cuánto tiempo de ese se le dedica a Dios? ¿Cuánto tiempo pensamos en Dios? ¿Cuánto de nuestros deseos, sueños, anhelos internos que nadie más conoce tienen a Dios presente? El hecho solo de empezar a pensar en Dios ya va a empezar a producir frutos. Porque si Dios llena nuestros pensamientos, Dios también llenará nuestro corazón y Dios empezará a llenar todo nuestro ser. Y entonces el favor de Dios, el favor del ser más importante en todo lo que hay, empezará a ser nuestro. A veces se nos pierden oportunidades de todo tipo, de índole espiritual, de índole material, de índole familiar. Y se nos pierden las oportunidades. Y muchas veces porque no tenemos el favor de Dios. A veces tenemos la capacidad, tenemos todo para hacer esto o aquello, pero la oportunidad se nos escapa de las manos. Y es sencillo y llanamente porque no tenemos el favor de Dios a nuestra disposición. Significa que en nosotros hay algo mal, hay algo que no agrada a Dios. Y algunos muchas veces vivimos una vida aparente ante la sociedad, ante los demás, ante la iglesia, ante los hermanos o ante el pueblo, ante nuestra comunidad, una vida decente, una vida buena. Pero ¿qué hay al interior? El favor de Dios no lo ganas con buenas acciones. El favor de Dios no se gana solo haciendo cosas buenas. El favor de Dios se empieza a ganar cuando renovamos el espíritu de nuestra mente, cuando empezamos a controlar qué estamos pensando. La Biblia nos enseña que debemos tratar de llevar todo a los pies de Cristo. También nos dice en los evangelios, hay un texto que nos dice: si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Entonces Dios nos está llevando a que empecemos a mejorar cada área de nuestra vida. También hablamos del oidor, no ser oidores olvidadizos. Entonces, aprender a escuchar, ser buenos oidores de la santa palabra de Dios. Entonces ya tenemos el oído, tenemos los ojos, ahora tenemos el pensamiento. Entonces todo tiene que ser un conjunto, pero todo empieza a producirse en el corazón, empieza a producirse en la mente. De nada sirve que tengamos una apariencia de piedad, que tengamos una apariencia de bondad, que tengamos una apariencia de ser buenas personas, cuando Dios no se fía de eso, cuando Dios ve lo que realmente hay en nuestro interior. Entonces debemos empezar por allí. Queremos el favor de Dios, queremos los milagros de Dios, queremos la bendición de Dios, queremos la provisión de Dios, queremos la sanidad de Dios. Queremos escalar, queremos ser mejores, queremos crecer en todas las áreas de nuestra vida. Empecemos por cambiar lo que estamos pensando. La mayoría de nuestros pensamientos están llenos de odio, de venganza. Están llenos de rencor, están llenos de tristeza. La mayoría de los pensamientos muchas veces están llenos de envidia. Antes de dormir pensamos en muchas cosas. Algunos piensan en proyectos. Algunos sueñan con tener una mejor casa. Algunos sueñan con tener un mejor negocio. Algunos sueñan con viajar. Pero otros sueñan en cómo vengarse de su enemigo. Otros sueñan en cómo hacerle la vida imposible a alguien. Otros imaginan
haciéndole daño a otras personas. Pero otros tienen esos pensamientos allí, tienen incluso esos deseos de envidia, deseos de mentir, de engañar, pero los disimulan. En una oración los disimulan leyendo la Biblia. Pero Dios nos está diciendo aquí, no quiero que los disimulen, porque el que tiene malos pensamientos será condenado por Dios. Así los intentes ocultar. De Dios nada se oculta, todo es descubierto delante de Dios. Entonces no tratemos de ocultarle nada a Dios. No somos capaces de eso, no tenemos esa capacidad. No somos tan hábiles para engañar a Dios. Nadie ha tenido la capacidad de engañar a Dios. Entonces no nos metamos en eso. Con Dios seamos totalmente sinceros. Que pongamos lo que realmente somos, lo que realmente sentimos delante de Él y le pidamos ayuda para cambiar. Porque necesitamos hacerlo. Porque yo no sé ustedes, pero yo quiero tener el favor de Dios. Tal vez en una área lo he tenido o lo tengo, pero me falta en otras áreas. Y quisiera tenerlo en todas las áreas de mi vida. Disfrutar con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos. Aún pudiera disfrutarlo con mi ciudad. El favor de Dios. Disfrutar de la esencia maravillosa del Dios Altísimo para con nosotros. ¿O a ustedes no les gustaría tener el favor, tener la confianza, el aprecio? Pero ¿será que de acuerdo a nuestros pensamientos Dios confiará en nosotros? Hazte esa pregunta. ¿Dios confiará en mí al saber lo que pienso? ¿Al saber lo que deseo? ¿Dios confiaría en mí algo? Ese favor maravilloso de Dios ¿tendría algo que hacer en mi vida? ¿O se desperdiciaría por mis malos pensamientos? Entonces, un hombre bueno tiene buenos pensamientos. Un hombre malo tiene malos pensamientos. Y a veces no nos creemos tan malos porque no pensamos en matar a otro. Pero pensar en robarse 1,000 pesos ya es un mal pensamiento. Ya es un pensamiento de robo, es un pensamiento de pecado. Pensar en robártele el bonjour o el yogur a tu hermano ya es un mal pensamiento delante de Dios. Entonces debemos empezar a analizar y lo que siempre digo, contextualizar todo con base en Dios, en lo que Él piensa, no en lo que yo creo, no en lo que yo me imagino, no en que yo pienso que deben ser las cosas. Y es por eso que hay muchos errores doctrinales, por el yo pienso. Muchas personas se están perdiendo y muchos han perdido su alma por el yo pienso. El yo pienso ha traído infinidad de religiones, infinidad de sectas, infinidad de cosas que no vienen nada a la palabra de Dios por el yo pienso. Algunos dicen, pero es que yo pienso que el horóscopo no es malo. El hecho de que tú pienses que no es malo no significa que no sea malo. Yo pienso que comerse una rellena con sangre no es malo. El hecho de que tú pienses que no es malo, o porque en tu familia se ha consumido por generaciones, no significa que la Biblia no diga no comer de sangre. Entonces, cuando queremos el favor de Dios, necesitamos empezar a pensar como Dios. Obviamente nosotros nunca alcanzaremos la mente de Dios. La Biblia nos dice claramente que cuando Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis pensamientos son más altos.
más grandes, más sublimes, sí. Pero al menos lo que está escrito en la palabra de Dios es un reflejo de la mente de Dios para con nosotros. Y si nosotros hacemos caso de su palabra, si nosotros honramos los mandamientos, si nosotros honramos las Sagradas Escrituras, estaremos adquiriendo la sabiduría de la mente de Dios. Y podremos empezar a pensar como Dios. Dice la palabra de Dios, no pienses más allá de lo que está escrito. No te imagines cosas más allá. Y ahorita hay mucho sacerdote, pastor, apóstol, profeta, evangelista, pensando más allá de lo que está escrito, aludiendo a supuestas revelaciones. Pero el pensamiento que Dios nos dice que sea bueno. ¿Bueno conforme a qué? ¿A mi criterio? No. Bueno conforme al criterio de Dios. Todo hombre es bueno en su propia opinión. Y eso lo dice la Santa Palabra. Y es real. En mi historia yo soy el bueno. En la historia del otro él es el bueno. Pero ¿quién es el bueno realmente? ¿Quién nos puede decir cuál de los dos es realmente el bueno? La Santa Palabra de Dios. El que obedece, el que camina el camino de la salvación, el que se somete a Dios, se somete a Cristo, ese es el que puede resistir al diablo, el que puede resistir el mal. El que se somete a Dios completamente, ese es el que podrá decir, empiezo un proceso de transformación de mi mente para agradar a Dios. Por lo tanto, el favor de Dios se acercará a mí. Entonces, el favor de Dios está allí. ¿Lo quieres? Lo quiero. Renovemos en el espíritu de nuestra mente. Hagamos a Dios nuestro pensamiento principal. Y empecemos a pensar cosas buenas conforme a la santa palabra de Dios. No conforme a nuestra propia opinión. No sea que nos encontremos caminando con Dios, pero siendo enemigos de Dios. Judas Iscariote caminaba, dormía, comía con el Maestro, con Cristo, con nuestro Salvador, pero era enemigo de Él. El hecho de que tú camines con Dios, el hecho de que tú portes una Biblia o incluso la leas y que vayas a culto, vayas a misa, vayas a donde te congregues, no significa que verdaderamente seas amigo de Dios. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué realmente estás pensando? Judas no pensaba en cómo expandir el evangelio, aunque lo hacía. Judas no era malo en sus acciones visibles. Yo creo que Judas era considerado el apóstol más bueno, porque hacía muchas obras. Él era el que manejaba el billete. Él era el que compraba la comida para darle a los demás. Él era el que pagaba. Entonces la gente miraba eso y decían, ese apóstol es el más buena gente. Judas Iscariote. Pero Judas, en su corazón, tenía algo. Tenía algo en mente. Él tenía planeado algo. Entregar a Cristo. Por una supuesta razón, digámoslo así, buena. En su propia opinión, él quería llevar y presionar a Cristo tanto que lo cogieran estos y lo presionaran, tal vez lo golpearan un poquito a fin de que él despertara todo su poder y con su poder destruyera a todos los romanos, destruyera a todos los fariseos y se proclamara el rey de los judíos con todo su poder y esplendor. Judas lo hizo en su propia opinión y terminó perdiendo su vida y condenando su alma. Él nunca entendió el propósito de Dios, el propósito de Cristo. Y lo mismo a veces nos pasa a nosotros, sabios en nuestra propia opinión. Paremos ya con eso y empecemos a concentrarnos en el favor de Dios. ¿Cómo?
renovando el espíritu de nuestra mente, empezando a pensar bien y bueno, siendo buenos pensadores. No nos dejemos llevar por la sociedad, por lo que piensa el mundo, por lo que dicen por allí. ¿Qué dice Dios? Eso es lo que importa, eso es lo importante. No, es que mi pastor dice, no. Es que mi pastor piensa, es que mi apóstol cree. No funciona así. Cuando yo te tengo que predicar o enseñar, te tengo que predicar es, Dios dice en su palabra. La palabra de Dios dice. Y si la Biblia lo dice, yo tengo que creerlo, yo lo creo. No es yo creo, yo pienso, yo opino. En las cuestiones de Dios, eso no es importante. No es importante lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú opines. No en el sentido de creer en la fe, sino de que yo acomodo las cosas a mi manera. No. Vamos a la fija. Buenos pensamientos es llevar nuestro pensamiento, ajustarlo a la santa palabra de Dios. Entonces seremos buenos, porque al malo lo condenará Dios. El hombre de malos pensamientos tendrá la condenación. Digo, no solamente el que hace cosas malas será condenado, sino el que piensa cosas malas también. Así es que es tiempo de analizar nuestro pensamiento también. Dios les bendiga grande, rica y maravillosamente, y que hoy sea un día verdaderamente lleno de bendiciones. Shalom Alejem para todos ustedes. No olvides de compartir y nos vemos mañana.